sensación le queda al técnico del Almería hoy? Se puede ver cómo su equipo ha tenido 3 ocasiones clarísimas en la primera parte, pero al final ha terminado claudicando. Bueno, la sensación es la de toda la temporada, ¿no? Que al final uno agradece, pero cansa lo que escucha al final de los partidos, ¿no? Bueno, el reconocimiento del rival, de los rivales, hoy de los jugadores de la Segoviana, del cuerpo técnico, bueno, diciéndonos que no hicimos partido para perder, que no tenemos que estar donde estamos, pero se repite jornada a jornada y no somos capaces de salir de ahí. Creo que intento ser objetivo, pero creo que hemos hecho una primera parte muy buena, donde hemos tenido 2 palos, donde el mejor futbolista de la gimnástica ha sido su portero. Por cierto, un portero con un futuro increíble, espero que os aguante mucho aquí, aunque lo tienes complicado por el portero que es. Y creo que era una primera parte para irnos con ventaja, digo irnos con ventaja porque, y quiero ser objetivo, la gimnástica también ha tenido las suyas, pero creo que era para irse con ventaja y a partir de ahí pues gestionar obviamente la segunda parte de otra manera. Para más desgracia, pues el gol es un gol de rebote, nos hacen el gol de rebote, entonces pues el resumen es que hemos tenido 2 postes, que el gol de ellos ha sido de rebote y que te vas de aquí pues una jornada más sin puntuar contra el que a día de hoy es el líder de la categoría y que hemos sido, sobre todo la primera parte, bueno, superiores a ellos y aún así te vas con 0 puntos en la mochila. Bueno, Pablo, yo quería preguntarte, ¿qué se dice a los jugadores después de ver cómo competiste tú a un equipo como la Segoviana y que eso, que tuviste ocasiones claras para poder haber llevado un punto o incluso los 3 de aquí de la Albuera? Pues se les dice, es difícil para todos, porque incluso para mí, porque al final es complicado creer cuando es una hostia tras otra, tras otra, tras otra, pero hoy les he dicho que el camino es este, que no hay 2 opciones, hay una que es seguir, no hay 2 opciones, no se puede, bajamos los brazos, no los bajamos, no los podemos bajar, no los podemos bajar. Tenemos que seguir, tenemos que insistir en las cosas que hacemos bien, que son muchas, y bueno, pues yo creo que algún día, espero que más pronto que tarde, pues que el fútbol este año nos devuelva algo de lo que nos está quitando, porque, repito, no creo que estemos haciendo un juego no, para tener 7 puntos y ir penúltimos, pero la realidad es esa y tenemos que seguir. Y bueno, esta semana tenemos un partido que es una final, nos jugamos ante la Altaz en casa y que tenemos que lo de hoy no nos afecte para llegar el domingo lo más enteros posibles y sacar el partido adelante. Ya habían estudiado a la Segoviana y ya sabían que le cuesta mucho trabajo entrar en el partido en las primeras partes. Entonces no han sabido aprovechar justo esas ocasiones que han tenido, pero algo más les ha sorprendido de la Segoviana. No, nosotros sabíamos, obviamente pues todo el mundo ve a todo el mundo, ¿no? Igual que entiendo que Iñaki y el míster nos tendría controlados, pues nosotros también a ellos. Nosotros sabíamos que era un equipo que saltaba alto a apretar, como venía haciendo estas últimas jornadas y nosotros por eso quiero poner en valor lo que está haciendo este equipo, porque era un día para ser valientes, para arriesgar en salida de balón. Intentamos hacer bueno, pues intentar generar superioridad en primera línea, porque sabíamos que, bueno, si éramos capaces de filtrar ese primer balón y superar la primera presión de la segoviana, que sabemos que saltaba alto, luego a partir de ahí nosotros tenemos jugadores con pie que podíamos progresar y así ha sido. Entonces, pongo en valor, porque en la situación en la que estamos, no es fácil para el futbolista pedirle que a un central que arriesgue, a un pivote que la quiera, a un portero que asuma riesgos. Y los jugadores lo hacen, o sea, hacen lo que se les pide, ¿no? Incluso en contextos complicados como el que estamos viviendo. Entonces creo que acertamos en eso, acertamos en el planteamiento de partido y luego bueno, sabíamos que tenía riesgos y que la segoviana pues es el líder de la categoría. Sabíamos que iba a ser complicado y que ellos iban a tener las suyas como también así ha sido, porque la primera parte también tiene una clara, ¿no? Entonces, ya te digo, no me sorprende el liderazgo de la segoviana porque evidentemente es un equipo para estar ahí y pelear por el ascenso directo.